¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Spirit Almanac, hoy con un invitado que ya es como de la familia, Víctor Algirdi. ¿Qué tal estás? Bienvenido de nuevo. Hola Borja querido, pues muy bien, encantado como siempre de estar aquí en tu espacio. Ha costado grabar este episodio, ¿eh? Sí, ha costado un montón. Entre las navidades, claro, las fechas de navidades es que son imposibles. Sí, es un obstáculo ahí en el año. Antes de empezar, recordaros a todos, más que nada porque se me da muy mal esto de meter momentos de anuncio con musiquilla de ¿has probado la nueva bebida isotónica que reconstituye tus chakras? Bueno, pues como no nos patrocina ninguna bebida isotónica para los chakras, recordar que Víctor va a ser el profesor de todo el apartado de tradición e historia del yoga en nuestra formación de 300 horas, que empieza el día 8. Ya nada, en un mes, Víctor, te tenemos ya los miércoles. Me dijiste, ¿no? Que tenemos que cerrar esas fechas, Víctor. Sí, justo va a ser este día. Hoy es miércoles, los miércoles. Perfecto. Los miércoles es un gran día, porque es un día como en que ya estás pensando en salir de fiesta para el jueves, y si eres de los que salen los miércoles tienes un problema, ve a tratártelo. ¿Vale? Socialmente, salir los jueves ya era algo que se permitía, pero ya los miércoles no. ¿Vale? Se está adelantando la tendencia. Eso, haz yoga, no salgas de fiesta. O haz las dos cosas. Mejor. Ok. Bromas aparte, hoy tenemos un episodio en el que, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar del sesgo antiintelectual y el pensamiento crítico en el yoga. Entonces, esto es algo que llevamos tiempo Víctor y yo charlando en privado, en el WhatsApp, a través de Insta y tal, y queríamos darle forma en un episodio. Así que quizás muchas de vosotras este tema os parezca como un poco extraño, pero creo que vamos a tocar aspectos que muchas y muchos os vais a ver identificados en vuestra experiencia personal con el yoga. Es algo muy común en el mundo del yoga y, como le decía yo a Víctor antes de darle a grabar, algo que básicamente forma parte de la naturaleza humana, pero también de lo que está ocurriendo a nivel social hoy en día en el planeta. Entonces, arranquemos con ello, Víctor. Va. ¿Por qué queremos hablar de este tema, del sesgo antiintelectual y el pensamiento crítico en yoga? Bueno, porque creo que es un fenómeno que se da y se ha venido dando desde hace mucho tiempo y pues que genera toda una problemática, ¿no? Desde fanatismo, sectas, decepciones, ¿no? Digamos, en la parte del espectro menos grave, pues tal vez sea el sentimiento de decepción de algunas personas, ¿no? Que comienzan ilusionadas en el camino y luego se llevan ciertos desengaños, ¿no? Más adelante en el camino. Y bueno, pues sí tiene que ver con esta ausencia en muchos casos del pensamiento crítico generalizado, ¿no? En el mundo del yoga, en el mundo de la espiritualidad y en general en toda esta mezcolanza que llamamos New Age. Y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy para ver si sacamos algo en claro y podemos aportar cierta luz sobre esta área de sombra, ¿no? O de puntos ciegos que se dan muy a menudo. ¿Qué tal si empezamos también para que nuestras y nuestros oyentes, oye, esto no es una cuestión de, ¿sabes?, de catalogar a nadie, que no sabes lo que es esto? Yo mismamente siempre busco entender la terminología, pero cuando hablamos de pensamiento crítico, ¿a qué nos referimos? Porque no es simplemente pensar y punto. O sea, ¿qué es técnicamente el pensamiento crítico? Bueno, pues en este caso yo lo vería como la tendencia a hacerse preguntas, ¿no? Es decir, cuando llegamos como neófitos al camino del yoga y se nos da un montón de información nueva, ¿no? Pues desde los supuestos orígenes, de los cuales proviene esto que estamos aprendiendo, esta técnica que estamos aprendiendo, desde pues en qué consiste la técnica, etcétera, etcétera. Pues el pensamiento crítico sería el no tomar toda esa información a pie y juntillas sin nunca contrastarla con nuestro propio estudio, ¿no? Paralelo. Es decir, ok, yo vengo aquí, abro mi mente, recibo este conocimiento, pero también yo me hago responsable de contrastarlo,
de buscar fuentes, de comparar y de ir como pues puliendo, ¿no? Tal vez las fuentes de información para ver si esto que estoy recibiendo es así, ¿no? Y si hubiera más pensamiento crítico, pues en muchos casos habría más contraste, como digo, y en muchos casos habría un rechazo desde un inicio de muchas de las cosas que se nos dicen, pero claro, esto implicaría en muchos casos tal vez no adherir, no suscribir, ¿no? O hacerse parte de ciertos grupos, de ciertas comunidades tan fácilmente. Y bueno, pues esto es un fenómeno añadido, ¿no? Que va junto con esta ausencia de pensamiento crítico, que es la necesidad de pertenecer, la necesidad de pertenencia, que es una necesidad natural, ¿no? Como seres gregarios, mamíferos que somos, es una necesidad supernatural que además en el mundo en que vivimos que está ausente, ¿no? En un mundo tan individualizado, pues se vuelve más apremiante esta necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? A ideas afines, de prácticas afines, pero como digo, cuando no viene acompañado del pensamiento crítico, pues fácilmente puede derivar en esto, ¿no? En seguir por un tiempo algo que tal vez esté fundamentado en una leyenda, en un mito, en una fantasía, que no esté tan acorde con la realidad y la decepción y desengaño que eso conlleva después. Eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues ya sabemos, el caer en manos de sectas, ¿no? O de gurús, abusadores. Esto último que has dicho es interesante porque lo mismo, antes de que empezásemos a grabar este episodio, Víctor y yo charlamos un poquillo para poner ideas en común y yo le decía, digo, mi interés sobre este tema también es amplio fuera del aspecto del yoga, y es que este enfoque, digamos, de centrar este episodio en el pensamiento crítico, pero alrededor del yoga, me resulta muy, muy relevante porque cuando yo empecé a practicar yoga, y quizás tú también, Víctor, todos empezamos a través de, damos con una escuela un estilo. No sé cuál fue el estilo con el que tú empezaste a practicar. Yo siempre lo digo, fue Ashtanga. O sea, yo con Yo 19, 20 fue empecé a con hacer Ashtanga. Kundalini. Yo fui con Tú Kundalini, Kundalini. para que lo Mm. sepas. Y supongo que quizás a ti te pasó también. Es decir, que gran parte del proceso de aprender y crecer y sentir que lo que estás haciendo es válido, porque además te está haciendo un bien. O sea, claramente todos los que llevamos X años practicando es porque hemos visto resultados, ¿no? Pero gran parte del proceso es entrar en comunión con unas ideas predeterminadas que cada una de estas escuelas o estilos nos dice. Entonces yo me acuerdo que lo mismo cuando empecé a practicar Ashtanga, había una cierta, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Narrativa, por así decirlo, que uno ha de seguir. Y claro, cuando uno empieza no tiene nada con qué comparar, y para mí esto es lo preocupante, ¿no? Es decir, cuando hablamos de pensamiento crítico en la sociedad, por ejemplo, adherirse a distintas ideologías que ahora mismo pueden estar más en boga, la ideología woke, la ideología de género, el desarrollar un pensamiento crítico requiere muchas veces, por supuesto, enfrentarse a chocar con personas que a lo mejor tú formas parte de ese grupo. El otro día escuchaba precisamente un análisis a nivel universitario en Estados Unidos de ese pensamiento crítico dentro de la ideología de género. Y es que, claro, si todo tu grupo de amigos piensa de la misma forma, que tú empieces a cuestionar esa forma de pensar hace que te vayas, o sea, que te echen de ese grupo. Y yo creo que eso también es lo mismo que pasa en yoga, es decir, cuando empezamos a practicar un estilo de yoga, empezamos a repetir lo que nos enseñan como una forma de sentirnos seguros en estoy en el buen camino, estoy haciendo algo que me sienta bien y me están diciendo por qué me sienta bien. Yo no analizo por qué me sienta bien, para ahí estaría el pensamiento crítico, ¿por qué esto me está sentando bien? Simplemente digo, me sienta bien por todo esto. Y muchas veces, claro, dices, a ver, a mí por eso el fundador de la Ashtanga me parece un genio abusador, pero un genio con la frase de 99% práctica, 1% de teoría.
Entonces, no somos conscientes que esa frase es la anulación absoluta del pensamiento crítico. 99% práctica, 1% de teoría, que es básicamente, sigue haciendo lo que yo te diga, no pienses. No busques, la teoría es el por qué, no preguntes, ¿sabes? Pero claro, creo que todo el mundo que empieza en el mundo del yoga, al final, es la naturaleza humana, es decir, si yo sigo este camino, tengo que validar que mi decisión es correcta, porque decir, no, es que estoy yendo por un camino que es incorrecto. Entonces, muchas veces, a falta de conocimiento, de información, de datos, simplemente asumimos que es correcto y nos creemos que es correcto y aceptamos muchas veces, como dices tú, de mano de ciertas personas que no buscan nuestro mejor interés, o sea, que su interés no es buscar nuestro bienestar, sino su propio interés, acabamos en manos de personas que son un tanto problemáticas, ¿no? Así es, Borja. Y es paradójico porque esta tendencia a la ausencia de pensamiento crítico y a el sesgo antiintelectual, ¿no? Que es el tema también del título del podcast de hoy, es paradójico porque en realidad en la tradición del yoga lo que vemos es todo lo contrario, lo que vemos es una cantidad, una producción de obras filosóficas impresionante y vemos cómo todos los maestros de la historia se dieron el tiempo, se dieron a la tarea de escribir mucha literatura para enseñar, es decir, porque sí vieron la necesidad de la teoría, sí vieron la necesidad de la filosofía, en definitiva vieron la necesidad de los mapas, ¿sí? Toda la filosofía del yoga, los diferentes sistemas filosóficos son mapas para caminar un territorio muy amplio, muy complejo, que sin la ayuda de mapas lo más probable es que uno se pierda. Pero aunque vemos eso en la historia, vemos mucha filosofía, vemos incluso, por ejemplo, en la tradición budista, vemos una tradición de debate filosófico, de debates filosóficos públicos. Se hacían debates filosóficos públicos en ciertas partes donde dominaba el budismo. Y aunque vemos todo esto, luego vemos cómo en la modernidad, en Occidente, se genera esta tendencia antiintelectual, que bueno, yo diría que tiene que ver con una postura reaccionaria, ¿no? Que tal vez surge en los años 70, una vez más, esa época tan interesante, que tiene que ver con una postura reaccionaria a lo que son, digamos, unos siglos de dominio de la razón, ¿no? Con la modernidad occidental, la ilustración, se impone, digamos, se va a un extremo, la humanidad se va al extremo del racionalismo absoluto, del cientificismo, ¿no? De ensalzar las ideas y la razón, y como contrarrespuesta, ¿no? O respuesta reaccionaria a esa tendencia de la modernidad en los años 70 se va un poco al otro extremo, ¿no? Y por eso vemos que son los años donde surgen personajes como Osho y muchos otros. Pero en realidad no solo Osho, en realidad creo que es el paradigma de la época, ¿no? Que es esta cosa de ahora pues darle rienda suelta a los impulsos del cuerpo, a los deseos, a como no pienses tanto, siente más, ¿no? Todos estos lemas, sexo libre, todo este desmadre. Y creo que eso impregna en general todo lo que viene en este gran paquete que es el New Age, donde podemos ubicar el desarrollo del yoga moderno en Occidente. Y por eso pues tiene éxito una frase como la que dices de Patabi Joyce, y por eso vemos, ¿no?, que este sesgo antiintelectual está generalizado, está en todas partes, como digo, con estas clásicas frases del lenguaje común, como de no pienses tanto, estás demasiado en la mente, baja el cuerpo, etcétera. Pero yo lo he identificado muy claramente en dos ámbitos concretos de los que me gustaría hablar, porque creo que en esos dos ámbitos se identifica con mucha claridad este sesgo antiintelectual. Un primer ámbito es todos estos círculos de neotantra, ¿no?, que están muy influenciados por las enseñanzas, como digo, de Osho. En mayor o menor medida, gran parte de los círculos neotántricos repiten esta enseñanza, este discurso de Osho, que tenía que ver precisamente con un rechazo de todo aquello que sonase demasiado intelectual, demasiado pesado, demasiado mental y en definitiva demasiado filosófico incluso.
Aunque Osho era un filósofo como la copa de un pino, pero su mensaje siempre apuntaba a la problemática del exceso de filosofía, ¿no? Y podemos comprenderlo por su bagaje, por su pasado, etcétera. Pero, bueno, y eso, una condena al exceso de filosofía en favor de este mensaje característico de Osho de celebrar la vida, el hedonismo, el cuerpo, el sexo libre, etcétera, etcétera. Mm. Y además luego sus seguidores toman esto y lo llevan todavía más a un extremo, lo Sí. simplifican y lo convierten en una caricatura todavía más burda, ¿no? Y también lo vemos esto en los círculos de Neo-Advaita, ¿sí? Que ahora también están muy de moda, están muy extendidos por todo el mundo, estos círculos de Neo-Advaita, donde además vemos constantemente que surgen nuevos maestros autoproclamados, ¿no? Que dicen estar iluminados porque se iluminaron espontáneamente, sin hacer ninguna sadhana, sin seguir ninguna enseñanza, así de un momento a otro, se iluminaron, ¿no? Tipo Eckhart Tolle, etcétera, ¿no? Y que además venden cantidad de libros. Y en estos círculos se promueve esta idea, ¿no? Esta idea de que cualquiera que llegue a ese círculo sin hacer absolutamente nada, sin esfuerzo, sin seguir una práctica constante, sin dedicar tiempo al estudio serio de las enseñanzas, solamente por llegar ahí y reconocer que lo único que existe es el ser y desidentificarse de la identidad egoica, pues ya con eso puede lograr realizar al ser, ¿no? Se promueve mucho esta idea. Y, y en esos ámbitos también, desde esa lógica, surge esto que yo llamo el dogmatismo del silencio, ¿no? Desde esta lógica de que todo es ilusorio y que lo único que existe es el ser y que por lo tanto, si todo es ilusorio, pues incluso el esfuerzo por seguir una sadhana o una práctica o el estudio de las enseñanzas es parte de la ilusión y por lo tanto una pérdida de tiempo. También surge el dogmatismo del silencio en cuanto a que, como digo, todo lo que sea pensar, cuestionar, argumentar, dialogar o debatir es parte de la ilusión y por lo tanto una pérdida de tiempo. Y la única respuesta ante esto, ¿no? Correcta sería el silencio, ¿no? Se promueve mucho esta idea de que ante cualquier pregunta incómoda, ante cualquier argumento, cuestionamiento o confrontación, silencio. Y vemos mucho en estos ámbitos esa especie de recurso ante cualquier confrontación de el silencio. Un silencio, ¿no? Que pareciera que ya contiene todas las respuestas y que, bueno, en realidad si lo vemos con un ojo un poco curtido, un poco justamente crítico y curtido, pues Sí. se ve muy claramente que es una impostura, porque estas personas imitan, ¿no? Es como que imitan, digamos, la forma en la que actuaría o respondería un maestro que ya estuviera instalado en una conciencia no dual. Pero lo cierto es que el 99% de estas personas no están instalados en una conciencia no dual. Están igual de perdidos y confusos y pendejos que cualquiera de nosotros. Están igual en la mente y dándole vueltas al coco que cualquiera de nosotros. Pero en esos ámbitos, todos como por imitación, ¿no? Actúan y responden con ese escudo del silencio que además incapacita cualquier posibilidad de diálogo, de confrontación o de argumentación. Entonces hay un sesgo Sí. intelectual brutal, porque no hay forma de hablar con esas personas. Cuando algo les incomoda o no tienen argumentos o tal, siempre van a recurrir a silencio. Cualquier cosa que se diga es una ilusión, es una trampa del ego, ¿no? La respuesta correcta siempre es el silencio. Entonces ahí es otro ámbito donde se encuentra mucho este sesgo antiintelectual, pero como digo, en realidad es una tendencia generalizada a todos los ámbitos, incluido el del yoga. Aquí hay muchas cosas que desgranar, pero has dicho... iré primero con lo del Advaita porque me resulta muy interesante, dado que de unos años a esta parte yo veía o sea, conforme en la última década, o últimos 15 años, ¿no? Conforme el yoga ha ido creciendo en popularidad hasta el punto en el que ya es algo que socialmente está integrado en las sociedades modernas y de consumo, es decir, el yoga se ha convertido en producto de consumo, he visto cómo progresivamente el tantra iba
ocupando el lugar del yoga en ese, llamémoslo, aspecto un poquito más underground, ¿no? Bueno, aquí sí que somos, el tantra sí que es lo puramente espiritual e intelectual, porque es donde desgranamos y hacemos las preguntas y tal, cuando en realidad era justo lo que tú has descrito. O sea, el tantra al final es algo que en Occidente se ha utilizado desde una forma, pues... yo voy a decir hasta muy infantil, es decir, ha estado muy unido a, como tú has dicho, de Osho. O sea, cuando ves el documental este que se hizo de Osho, de Wild Wild Country, lo que uno se da cuenta es que, por desgracia, y yo lo veía con lástima, mucha de la gente que se dejaba llevar por el mensaje de Osho, y como tú has dicho, no le quito importancia al aspecto de filosofar que tenía Osho, pero que luego había mucha gente que le seguía y que al final un poco hizo un show de todo eso, ¿sabes? O sea, era como de llevar un tipo de vida libertaria, de ir en contra del sistema, cuando yo es lo que digo, o sea, eran lo más del sistema que puede ser, ¿sabes? O sea, al final es como voy a llevar una vida acomodada. Mira, empecé a ver ahora en Netflix, está el documental este de Rael, que fue también otro de estos como personajes en Francia, y al final siempre cae en lo mismo. O sea, acaba todo yéndose a banalizar el mensaje desde el punto de vista de, pues lo que tú dices, siente, déjate llevar, venga, nos pasamos por la piedra el uno al otro, desconocidos follando aquí, pero todo es espiritual. Es como, a ver, es lo más simple que hay. O sea, de la misma forma que un adolescente sale a una discoteca un fin de semana para ver si, ¿sabes?, si acaba acostándose con un desconocido, lo que pasa es que en estos círculos lo hacéis de forma en la que vas seguro a follar. Seguro que lo... Y encima... Pero espiritualmente, Borja, vas a follar espiritualmente. Claro, no es gracias al Jägermeister, no, es gracias a que has abierto los chakras, ¿no? Pero sí que veo de un tiempo a esta parte, de estos últimos años, con el tema del Advaita. Y fíjate que a mí el Advaita, ¿qué quieres que te diga? Es un tema que cuando lo estudié en su día tampoco me llamó mucho la atención, desde el punto de vista que entendía su origen histórico y su desarrollo, era como, vale, no dual. Pero yo siempre me he identificado más con la visión dual que la no dual, ¿sabes? Uno de los profesores que más ha influido en mí, Rod Stryker, siempre decía, dice, yo en mi experiencia siempre he visto que la gente que se adhiere a la no dualidad, la Advaita, se siente superior a las personas que se adhieren a la visión dual, ¿sabes? Como automática, claro, pero todos formamos parte de lo mismo. Y luego volvemos a lo mismo, es muy difícil vivir así, porque es muy jodido vivir así, ¿sabes? ¿Cómo voy a vivir así? ¿Sabes? Con esa idea de no dual. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe bien y mal. Al final es un poco, lo que veo es que se caen en estas situaciones de acciones sin repercusiones, sin consecuencias. Que cuando cometes algo, haces algo que daña a otra persona, siempre se tapa con esta idea de no dualidad, en la cual al final se empuja a la víctima a, bueno, pero no eres víctima, esto es parte del proceso, ¿no? Pues... Sí, bueno, este tema de dualidad, no dualidad, sería un buen tema para tratar en un futuro podcast, porque creo que también hay un cacao aquí terrible, ¿no? Porque sí. son dos términos que cuando se estudian, ¿no? Incluso cuando buscas la entrada en Wikipedia, vas a ver que tiene muchas aristas, ¿no? Y que hay diferentes interpretaciones de qué entendemos por no dualidad o por dualidad, ¿no? Entonces, y en el tema concreto del Advaita, porque también hay que decir, ¿no?, que una cosa es la tradición del Advaita, digamos que viene desde Shankara, ¿no?, o Gaudapada, y otra cosa es este fenómeno del neo-Advaita, ¿no?, que es un poco el que que yo he estado como analizando ahora, ¿no? Sí, Porque que es más la versión occidentalizada del Advaita. Exacto, la versión occidentalizada de que me quiero iluminar rápido, instantáneamente, porque vengo aquí, me siento en un satsang a oír las palabras de este maestro iluminado, que a su vez se iluminó mágicamente de un día para otro y vende unos libros maravillosos que leo y ya, ¿no? Pero sí, o mejor aún, no estoy iluminado, pero da igual, porque como la realidad es no dual, pues da igual que no esté iluminado. Estoy iluminado y no estoy iluminado a la vez, o sea que da Exacto, igual. Sí. Sí, es que si escuchamos los discursos de estos nuevos maestros de no Advaita, sí es que hacen unos juegos de palabras ahí que le dan la vuelta a la tortilla y siempre salen bien parados, ¿no? Como dices, la no dualidad es un comodín que si la sabes explotar, vas a hacer y decir lo que te dé la gana, ¿no?
Sí, sí. Pero sí, es verdad que sí, Es como jugar al Monopoly, es jugar al Monopoly y al final el que más casas tiene, tú dices, no, pero tener y no tener es lo mismo porque es no dual, yo he ganado. exacto, muy buen Tú eres el ejemplo. que has perdido el juego, pero dices, ya, pero el que pierde y el que gana es lo mismo, porque no dual, entonces somos lo mismo. Tal cual. Sí, sí, pero bueno, decía que eso, que el camino tradicional del Advaita critica mucho al Neadvaita, porque el Advaita sí se fundamenta en la necesidad del estudio de las enseñanzas, en la necesidad de seguir una sadhana, una práctica específica, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estas personas están con las manos en la cabeza ante todo este fenómeno del no Advaita, donde se tira a la basura todas las enseñanzas previas y se enarbola este lema de que, pues ya, que no necesitas hacer ningún esfuerzo, solo tienes que abrirte a reconocer que la única realidad es el ser, punto, ¿no? Como si fuera así de sencillo, de sencillo. Pero sí, estaría bueno hablar de estos temas de lo dual, de lo no dual en un próximo podcast, porque creo que sí hay también ahí mucha confusión y mucho hilo de donde tirar. Sí. Creo que en este sesgo antiintelectual, aquí me lo voy a llevar un poco más a lo que yo veo a nivel social hoy en día, ¿no? Que es que esta tendencia que tenemos no digo, o sea, no digo tendencia en general, yo siempre que voy a criticar algo me incluyo. Es esta tendencia que tenemos los humanos en este momento histórico a precisamente empujar lo intelectual, o sea, a deshacernos de ello, por el mero hecho de, a ver, es muy incómodo darse cuenta de que uno es mediocre. Creo que es algo incómodo. O sea, es decir, cuando estamos ante la presencia de alguien que sabe mucho y que a lo mejor estamos hablando de un tema y esa persona escucha y da su opinión, y su opinión es una opinión desarrollada, una opinión fundamentada a través del pensamiento crítico, no a través de defender su postura, sino a través de decir, oye, vamos a ver esto dentro del espectro de, vamos a analizar bien esto de lo que estamos hablando. Creo que hemos llegado a un punto que en el ser humano esto es innato, esto también es esta idea del sesgo de confirmación que forma parte del contexto del pensamiento crítico, ¿no? Y es que el ser humano siempre tiene la tendencia a favorecer o a buscar interpretar y recordar la información que confirma nuestras propias creencias como individuo, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veo hoy en día es que hay un ataque directo precisamente a la intelectualidad, al análisis profundo, porque dices, joder, hay mucha gente que ante ese análisis profundo enseguida, voy a cogerte como ejemplo lo que tú has dicho. Por un lado, en el mundo de la espiritualidad está ese silencio que es de, yo ya sabes que no me corto, es de pegarle un bofetón, ¿sabes? Ese silencio como de, te voy a responder con silencio porque soy más profundo. Y dices, o sea, no hay narcisismo más grande del que estoy percibiendo ahora. Pero en el mundo de la espiritualidad es ese silencio. Y en el mundo en el que vivimos ahora también a nivel social, político, ideológico, es que una idea o un pensamiento o, ¿sabes? Algo que uno manifiesta, una opinión que uno manifiesta, si va en contra de lo que otra persona está defendiendo, se considera violencia. O sea, hemos llegado al punto en el que las ideas pueden representar violencia. Es decir, oye, yo puedo no opinar, pero claro, ahí no damos no damos el espacio para que un ser humano aprenda del error. Es decir, oye, pues yo opino esto. Y luego a lo mejor en unos años digo, oye, pues me he equivocado. Pues llevabas tu razón, me he equivocado, mi pensamiento no era el adecuado, pero también era porque mi experiencia vital pues me había llevado a ver el mundo de esta forma. Y es justo eso lo que hoy en día hacemos precisamente, o sea, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ahora, la experiencia personal, la anécdota es verdad absoluta. No vaya a ser que mi experiencia personal esté errada, porque eso es violencia, o eso es algo que me está dañando. No, tío, o sea, yo, igual que tú, Víctor, que llevas muchos años y mucha gente que nos escuche, dentro del ámbito del yoga y de la espiritualidad y de la religión y de la filosofía, uno va evolucionando, mismamente por la edad que uno mismo tiene. O sea, de los 20 a los 30 no piensas igual que de los 30 a los 40, colega, ¿sabes? Y no pasa nada, no es me he equivocado, era tonto. No, es que forma parte del desarrollo humano. Tener unas ideas a lo mejor más orientadas hacia
un ámbito. Si hablamos de política, puedes izquierdas, derechas. Si hablas de espiritualidad, puede ser más dual, no dual, o lo que sea. Pero hemos llegado a ese punto en el que, joder, sentirnos incómodos por cuestionar una idea es algo que rompe directamente con la capacidad de seguir avanzando desde un punto de vista intelectual. Es decir, me siento incómodo con esto que estás haciendo, se corta la conversación. Y la incomodidad viene de esto que me estás planteando, me está haciendo cuestionar mi propia creencia, mis propias ideas, lo cual no voy a tolerar. Sí, sí, sí. Es interesante esto que dices. Creo que fue este autor, Sigmund Bauman, quien justamente apuntó en algún momento, leí hace tiempo, a esta tendencia que han favorecido las redes sociales precisamente Sí. a no poder tolerar la incomodidad de que alguien piense diferente a ti, ¿no? Porque cuando estamos ahí en las redes sociales, en las cuales cada vez pasamos más tiempos y es como una especie de realidad paralela, a veces hasta más real que la realidad real, en la cual estamos rodeados de personas que vamos un poco escogiendo, ¿no? Digamos, pues porque opinan como nosotros, porque nos dan like, porque les damos like y cuando alguien nos confronta, pues pum, lo eliminamos, ¿no? Lo cual a lo mejor en la vida real no podríamos hacer. En la vida real a lo mejor nos obligaría a tener que lidiar más veces con personas que opinan diferente, que nos confrontan, que nos incomodan, pero en las redes sociales nos han ido acostumbrando a esta cosa de, ya, esto no lo aguanto, bye, ¿no? Y lo quito, ¿no? Entonces hemos perdido, pareciera, según este autor, que estamos perdiendo esta habilidad pues para el debate, ¿no? Y para sostener la incomodidad de hablar o debatir o intercambiar ideas diferentes con personas que no opinan como nosotros. Sí, lo que pasa es que en esto que dices de las redes sociales hay que tener también un ámbito también que hay mucha toxicidad en las redes sociales porque son precisamente el entorno en el que la gente narcisista y egocéntrica y manipuladora mejor se defiende. Precisamente son personas en que en las distancias cortas, es decir, del tú a tú físico, en una mesa sentado mirando a la persona, no se desenvuelven bien. Claro, claro. Pero en las redes sociales sí. Y yo, por ejemplo, soy un gran defensor de, vamos a ver, en las redes sociales hay que actuar de la misma forma que actuarías en tu vida cotidiana. Si alguien te está incomodando, si alguien está acosándote, si alguien está, se le bloquea y punto. En las redes sociales bloquear a alguien es básicamente voy a evitar a esta persona en la vida cotidiana. Y no tiene nada de malo. O sea, es decir, es una persona que a mí no me está haciendo ningún bien y por otro lado, yo no tengo por qué hacerle bien a esa persona. Claro, en el ámbito de las redes sociales es que precisamente este tipo de individuo lo que busca es seguir validando el personaje que se ha creado en las redes sociales, porque al final es eso. O sea, yo, por ejemplo, Víctor, a ti te conocí en redes sociales, pero te conocí de verdad cuando empezamos a hablar. Es decir, cuando empezamos Claro. a intercambiar y decir, oye, vale, más allá de lo que esta persona coloca en redes sociales, porque tus redes sociales, Víctor, son unas redes sociales puramente educacionales. O sea, son pedagógicas. O sea, tú estás compartiendo reflexiones, muchas veces directamente textos en los que haces una reflexión analítica y tal. No, yo a ti no te veo saliendo en plan de, a ver, chavales, que os voy a contar cómo es el yoga de verdad, que sois todos unos gilipollas. No, pero eso es lo que hace mucha gente. Es decir, tras un perfil en redes sociales de intelectualidad, en realidad lo que vemos es una persona que lo que busca es vender un personaje que ha creado que da esa imagen de intelectual. Y luego a la hora de la verdad son los menos intelectuales porque no tienen la capacidad de tener una conversación en la cual se contrasten opiniones. Buscan siempre imponer su opinión. Claro, si su opinión no se impone, el personaje que han creado se va a la mierda. Claro, sí, así es. Sí, 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 una cosa, como dices, sí, una cosa es intercambiar ideas contrarias o debatir y otra cosa es ya entrar en juegos tóxicos, ¿no? Que no llevan a ninguna parte, ¿no? Que solo llevan, como dices, solo llevan a fomentar y alimentar más y más el personaje y el narcisismo de estos personajes que abundan en Instagram, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues lo mejor es retirarse de ahí. Lo cual yo me pregunto, una persona que se adhiere a una visión no dual, igual no tendría que tener redes sociales, ¿no? Es un poco incongruente a lo mejor. Sí. Pero desde la no dualidad te van a dar una respuesta aparentemente muy, muy coherente a esa pregunta que acabas de hacer. Siempre. Oye, ¿qué podríamos
A ver, ¿qué podríamos un poco volviendo al ámbito del yoga? Porque creo que precisamente mi posición a día de hoy con el yoga, desde el punto de vista como educador, que es a lo que me dedico, ya prefiero incluso muchas veces, sigo utilizando ese profesor de yoga, pero me gusta simplemente trabajar dentro del ámbito de la educación. Es decir, yo lo que busco es evolucionar también como alumno, como alguien que aprende de esta tradición y de cómo aplicarla en el siglo XXI. Y creo que precisamente el pensamiento crítico es algo que en este momento es fundamental dentro del mundillo del yoga. Porque ya ha llegado un punto en el que en el siglo XX se han creado tropecientos estilos, interpretaciones de la tradición del yoga, que es que yo he llegado a la conclusión, Víctor, es que ya hemos llegado al tope. O sea, ya no se puede interpretar más los sutras. Ya no se puede interpretar más el Bhagavad Gita. Entonces, ahora lo que hay que hacer es ese trabajo intelectual y de pensamiento crítico que creo que el choque, la confrontación que hay precisamente en este sesgo antiintelectual es que ha llegado un punto en el que las personas que han creado todas estas versiones se enfrentan ahora a personas, como puedes ser tú mismamente, que hacen un análisis que no busca defender una posición personal, sino que busca un análisis intelectual, es decir, bueno, esto que estás contando es tu interpretación, no es la realidad de lo que este texto dice. Y este texto no pasa nada porque lo interpretemos, pero es conveniente que sepamos de dónde viene y lo que indicaba en su momento, ¿sabes? Entonces, ¿qué crees cuáles serían tus consejos para una persona que le gusta el yoga hoy en día, independientemente del estilo de yoga en el que haya empezado, porque siempre hay una casilla de salida? Tú empezaste en Kundalini, yo empecé en Ashtanga, yo luego lo dejé, tal. Yo, por ejemplo, el otro día me preguntaron, ¿pero qué yoga haces tú? Y digo, vamos a ver, yo me dedico al estudio del Hatha Yoga, de ese, tanto desde el punto de vista histórico, de ese periodo histórico, como de lo que es el desarrollo del Hatha Yoga, sus prácticas y cómo esa tradición o ese momento, periodo histórico del yoga ha ido evolucionando y en el siglo XXI creo que también sigue evolucionando acorde al estilo de práctica y un poco los resultados que buscamos del yoga, ¿no? Pero ¿qué dirías tú a una persona que es apasionada del yoga? ¿Cuáles serían tus consejos para empezar a aprender o a profundizar dentro de la tradición del yoga con una visión crítica de lo que está recibiendo, de la información que está recibiendo? Mi respuesta sería silencio. O sea, justo aquello de lo que nos quejamos que hace la otra gente. En el silencio están todas las respuestas, le diría, pequeños saltamontes. A mí me dijeron eso una vez, de silence heals everything. El silencio lo cura todo. A ver, una cosa, aquí te refieres al silencio para escucharse uno mismo, supongo. Exacto. No, yo lo que le diría es que, pues que fuera por partes, ¿no? Que primero estudiara toda la parte, digamos, pues puramente física, biomecánica, anatómica, o sea, todo lo que es la técnica de la ejecución de asanas, de las secuencias, etcétera, porque al final es seguramente lo que esa persona, si está empezando, seguramente es lo que más esté practicando, ¿no? Es lo que primero que le ha llegado y en lo primero que seguramente va a estar fascinada y maravillada es con eso, ¿no? Con esa práctica de posturas en el tapete. Entonces yo le diría que primero se diera un clavado en eso, ¿no? Que sí, que recibiera todo lo que le enseña su profesor o profesores, pero que también empezara a estudiar por su cuenta, a ponerse al día, actualizarse de cuáles son también todos los avances que se ha hecho desde la parte occidental y moderna, ¿no? Respecto a la práctica física, que creo que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque desde ahí, desde ese conocimiento también puede ser que se libre y que se salve de estas imprecisiones que todavía abundan en los discursos del yoga en cuanto a la ejecución de posturas, ¿no? Que muchas veces son lesivos, ¿no? Muchas veces llevan a lesión. Entonces, para mí eso sería la parte fundamental y primera en la cual una persona debería estudiar mucho. Y ya a partir de ahí, si tiene también curiosidad por la parte, digamos, histórica, filosófica, ¿no? De cómo se ha originado esa práctica, pues eso, que empezara, pues yo le diría que de entrada ya como, tal vez como un libro de cabecera, ¿no? Que ya todo practicante de yoga moderno tiene que tener y que leer, pues el cuerpo del yoga, ¿no?
de Yoga Body, de Mark Singleton, para entender un poco ese momento crucial, ¿no?, de transición del yoga premoderno al yoga moderno. Porque ese libro le va a dar mucha luz, le va a arrojar muchas respuestas sobre qué tomar y qué no, sobre qué de lo que practica es realmente milenario, ancestral y que no tanto, y más bien es un producto moderno. Y a partir de ahí, pues ya cada quien libremente puede hacer su práctica, ¿no? Un poco ya más aterrizada y más realista, ¿no? Fíjate, y ya después, posteriormente, pues ya que se diera también el clavado de todo lo que es la filosofía y los textos antiguos, ¿no? Pues que buscara cursos, ¿no? Del SOAS, por ejemplo, o también en la UNED se están dando cursos muy buenos, ¿no? Está Raquel. O contigo. O conmigo. Es que yo, pues bien, aquí humilde y modesto, pero sí, afortunadamente, pues también habemos personas, ¿no? Haciendo de puente y tratando de transmitir todo este conocimiento de una forma lo más objetiva y neutral posible, sin fanatismos. Yo digo, buscando un punto intermedio entre lo que ahora mismo en este terreno de la filosofía veo que son como dos opuestos, dos extremos tal vez, que son por un lado la tendencia al espiritualismo trascendental, ¿no?, tradicionalista, ¿no?, las personas que defienden a capa y espada, ¿no?, este conocimiento tradicional que viene de la India, espiritual, trascendental. Que es prácticamente inaplicable en la vida cotidiana. Además, y luego en el otro extremo tal vez sí también hay como una tendencia al academicismo, valga la redundancia, demasiado academicista y a veces incluso materialista, ¿no? Entonces sería un poco, para mí siempre la verdad de las cosas siempre descansa un poco ahí en un punto intermedio entre dos tendencias que podemos identificar opuestas. Bueno, yo creo que para eso estás tú, Víctor, que por eso formas parte de la formación 300. Yo además cuando te conocí lo que hice es apuntarme a tus cursos, a tus, ¿cómo se llamaban de este estudio? Grupo de estudio. Grupos de estudio. Porque precisamente además mi idea, yo muy desde el punto de vista de Headhunter, era quiero conocer a ver a este individuo que hace tal. Y a la que estuve en 2 de los grupos de estudio, me fascinó la capacidad didáctica, pedagógica que tienes para enseñar esto sin sectarismos, porque precisamente lo que ha dicho Víctor, tú navegas entre ese academicismo excesivo y ese tradicionalismo. Entonces, yo, como él va de humilde, pues os digo que directamente estudiéis con él. O ahora que hacemos la formación de 300 horas, también como el apartado que va a dar Víctor está abierto a que se haga de forma independiente, pues os lo recomiendo porque es fascinante la forma, sobre todo, que tienes de transmitirlo. Yo quería terminar también con un poco una reflexión, y es que en este mundo en el que vivimos, no solo, no me quiero poner muy político, pero creo que el ámbito espiritual no es más que la experiencia interna de lo que luego se va a manifestar a nivel social. Es decir, cómo vivimos nuestra experiencia interna es la forma en la que luego vamos a poder expresarnos con otros individuos y vivir en sociedad. Entonces, creo que en el mundo del yoga tenemos un problema, y es que parece que hemos validado y aceptado que la incomodidad física, es decir, que no, pero tienes que pasar a través de este proceso, ¿no?, de transformación, ir a clase, practicar en la esterilla, dar el cuerpo de sí, hacerte fuerte, hacerte flexible. De nuevo, hay estilos de yoga que lo llevan al extremo hasta el punto de la lesión, ¿no? Pero socialmente hemos aceptado que si te esfuerzas a nivel físico, ¿vale?, con lo de ve al puto gimnasio, todo esto, vamos a conseguir, o sea, la incomodidad física es algo bueno, pero no, parece que no ha calado que la incomodidad mental también es algo bueno. Y cuando me refiero a incomodidad mental es enfrentarte a que tus creencias, tus ideas, la forma en la que te percibes a través de esas ideas, el personaje, el individuo, la persona que has creado a través de esas ideas, también es beneficioso que en ocasiones se enfrente a sentirse incómodo. Es decir, lo que yo pienso puede que no sea válido. Puede que delante tenga una persona que me está dando una información que es más veraz o más útil que la información que yo defiendo y con la cual desarrollo mi vida, ¿no?
Al final uno no puede hacer nada en la vida sin sentirse incómodo. O sea, la incomodidad es lo que mueve al ser humano a evolucionar. Es lo que ha hecho que creemos a nivel tecnológico todo aquello que nos ayuda. Pero claro, eso es maravilloso. Sin embargo, hemos llegado a un momento histórico en el que nos sentimos tan cómodos que ya ni siquiera buscamos enfrentarnos a ese choque de ideas o de incomodidades. Como lo tengo todo resuelto, hasta mi pensamiento, hasta mi ideología, que no venga nadie a jodérmela, ¿sabes? Entonces creo que la mayor fuente de sufrimiento, que es precisamente uno de los elementos a los que el yoga busca afectar, es decir, paliar o trascender el sufrimiento, la gran parte del sufrimiento que vive el individuo, el ser humano hoy en día, sobre todo en Occidente, es esa incapacidad de enfrentarse a la incomodidad, de enfrentarse al duelo que supone cambiar de idea, cambiar de opinión. Hasta el punto que, por desgracia, el yoga moderno, creo, y esta es mi reflexión, no sé si la compartes, que se ha ido gestando sobre esa precisamente búsqueda de no enfrentarse a la incomodidad. Hemos creado estilos para todo tipo de personas que no quiere cambiar. El yoga muy suave para el que es muy vago, el yoga muy dinámico para el que es muy, sabes, muy heavy, el yoga con calor para el yoga con tal... Y al final nadie se sienta a hacer lo que tú dices. Y dices, ¿y si me callo de una puta vez y cierro los ojos y empiezo a escuchar qué es lo que hay en mi cabeza y que me está haciendo sufrir? Y empiezo a cuestionar si quizás este patrón de pensamiento es productivo para la vida que quiero llevar. Totalmente de acuerdo, Borja. Sí, la verdad, nada que añadir. Creo que sí, es bastante clara esta tendencia. Hasta hay muchos memes, ¿no? Se hacen memes y vídeos de este cambio que ha habido, ¿no? Hay alguien por ahí en redes que hace unas historietas muy graciosas así de, no sé, cómo era pedir un café en los años 70, cómo era pedirlo en los 80, cómo eran los 90 y cómo eres ahora, ¿no? Como de que da igual lo que de hagas, que alguna, ahora de alguna estoy... forma Sí. nos hemos vuelto un poco muy delicados, como vas a ofender a alguien. Como que somos de exacto, Sí, ya vas a no se puede ofender a decir alguien. nada, todo nos molesta, todo nos da ansiedad, todo nos incomoda. Sí. Sí, es que sí, pero Algo... sí, como dices, solamente en la incomodidad y en la incertidumbre hay un vacío y una situación fértil, ¿no? Para el cambio, para la búsqueda. Y aparte creo que yo esto, con todo lo que tú enseñas, Víctor, desde el punto de vista, y lo has dicho al comienzo de este podcast, es que la tradición del yoga, si la analizamos desde ese punto de vista, era la constante reflexión sobre trascender esa incomodidad desde el punto de vista productivo. Es decir, esto no funciona, mismamente Buda. O sea, Buda se podría haber quedado en el palacio. Y él mismamente fue buscando y buscando, pues no, esto no me gusta. Y volvemos a lo mismo, es decir, no pasa nada si te equivocas. Pero si te equivocas ahora tienes más información, porque tener solo la referencia de lo que funciona no es tan efectivo como tener la referencia de lo que funciona y lo que no funciona. ¿Sabes? Claro. Bueno, Víctor, creo que nos ha quedado un podcast de menos de 1 hora. Lo hemos logrado. ¿De verdad? Yo pensaba que ya habíamos pasado de la hora. No, 50 minutos vamos a llegar, o sea que... Ah, perfecto. Pues Víctor, hemos ido al grano. hemos ido al grano. Sí. Que el próximo yo creo que puede ser, me gustaría, para que nuestros oyentes lo entendiesen mejor, pero podríamos hablar de Advaita. Podrías hablar, yo no soy ningún experto, ¿vale? Pero creo que puede ser interesante hablar del Advaita, del Neo-Advaita, de la dualidad, la no dualidad, porque creo que muchas veces creo que en el mundillo del yoga se exponen, se expanden estos mensajes en las clases, en formaciones y en las redes sin ni siquiera utilizar el término no dual ni Advaita. Es simplemente como que se da por hecho que la gente tiene que adherirse a esta idea de que en el yoga todo es unidad, todo es uno. Y es como, bueno, no es así la historia del yoga. Sí. Me encanta la idea. Sí, es un tema fascinante para tratar. Perfecto. Da mucho de sí. Y luego también tenías un podcast que querías hacer sobre si deberíamos volver al pantalón bombacho a la hora de hacer yoga o mantener la tendencia de las mallas marcando paquete. Que al final es algo muy útil para activar Muladhara Chakra y enfatizar a Apana Vayu.
este es un tema que Claro. Víctor es un apasionado. Entonces, Se activa la circulación sanguínea cuando te aprieta mucho claro. y luego te lo quitas, te sube toda la sangre y te activan todos los chakras. Vi el otro día en Instagram, Víctor, una tendencia que hacían. Era un vídeo como analizando esta tendencia y burlándose ella, claro, pero de ponerse una tirita en el ombligo, porque la energía negativa entra a través del ombligo, porque es el nexo que tenemos a nivel espiritual y energético con la madre. No solo la madre, nuestra madre, sino con la madre que es el universo. Entonces tú te pones una tirita, ojo, te pones una tirita y salía gente diciendo, yo desde que lo hago noto en mi trabajo la energía negativa de la gente que me lo... Hemos llegado a un punto muy interesante en el mundo. No, esa gente necesita más tiritas, pero en la cabeza. Ha sido un placer tenerte como siempre, Víctor. El placer es mío, Borja. Nos vemos. Saludos a todos los que nos oyen. Nos vemos dentro de un mes en la formación 300. Venga. Chao, chao. Abrazos. Chao. Chao.